Les invito nuevamente a ir a las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y en este capítulo encontramos una de las preguntas más relevantes en la existencia de los hombres, en la vida de las personas. Y se encuentra en el versículo 30. Lamentablemente, no muchas personas llegan a hacerse esta pregunta. Dice allí en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quien hace esta pregunta llama nuestra atención, la atención del lector de este libro, porque es un hombre desconectado totalmente de la fe cristiana, es un hombre desconectado de la iglesia, de las Escrituras, del Dios verdadero. Es un soldado romano, por lo tanto es un soldado pagano, un hombre pagano, un hombre que solo tenía un Señor en su vida. Y era el César, el emperador. Su vida estaba sumisa a la autoridad de su rey. Y probablemente después del César, otros dioses, porque así funcionaba la cultura. Y por ser militar, su vida era su trabajo. Si fallaba en su trabajo, podía perder su vida. Esa noche, en su trabajo, 2 presos nuevos llegan a la cárcel y él, como siempre, hace su trabajo, versículo 23. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero, ahí entra nuestro personaje principal de esta narración, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, como 2 personas sumamente peligrosas, ¿no? Versículo 24, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué tan peligrosos criminales podían ser estas personas? Bueno, estos 2 hombres, son 2 pastores, 2 cristianos, Pablo y Silas. ¿Y por qué están ingresando en esta cárcel? Por su fe, a causa del compromiso con la fe en Cristo. Pero por una razón más que está implícita en el pasaje, en esta historia, llegan a esa cárcel por el alma del carcelero y por el alma de sus familiares, como vamos a ver en unos instantes. Y lo que se observa en el libro de los Hechos es que nada de lo que ocurre allí es casualidad. Detrás de todo lo que sucede hay un Dios que va guiando la historia. Ya lo leímos antes en la liturgia, en la historia de Lidia, en los versículos 13 y 14. Pero antes, eso no lo leímos, estos hombres tienen una visión que vayan a Macedonia porque allí Dios los quiere. Hay personas que necesitan oír el Evangelio. Y llegan allí a la ciudad de Filipos y se encuentran en esta reunión de oración en el río. Y dice el versículo 14 que allí una mujer empresaria, vendedora de telas, que adoraba a Dios, era una prosélita, dice que el Señor abrió su corazón para que esté atenta, para oír lo que Pablo tenía que decir, y así finalmente ella llega a la fe cristiana. Es decir, Dios providencialmente, soberanamente, cruza en el camino de esta mujer a Pablo y a Silas, y esta mujer llega a la fe cristiana. De la misma forma, la historia continúa, de la misma forma, Pablo y Silas se cruzan en el camino de este hombre, el carcelero. Versículo 25. Allí llama mucho la atención porque acababan de ser maltratados, golpeados, azotados, pero en cambio estos hombres
oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, dice la Escritura en el versículo 26, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros, obviamente, ¿no?, se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Permítanme en esta noche guiarlos en un sencillo bosquejo de cómo este hombre llega al cristianismo, y cada uno de nosotros, que ya somos cristianos, se puede identificar con estos aspectos en su propia vida. Y si no estás identificado con la fe cristiana, quizás te pueda ayudar. En primer lugar, Dios usa las crisis. Dios usa las crisis. No nos gusta las crisis, no nos gusta sufrir, huimos del sufrimiento. Pero Dios usa las crisis. Aquí encontramos un terremoto diseñado por Dios para el bien del carcelero. Y el texto no nos dice, pero quizás también para los presos. Pero si llamáramos a un perito en estos asuntos, un perito en terremotos que investigue las posibles causas de este terremoto tan localizado, porque el texto nos dice que ocurrió en la cárcel, él nunca llegaría a saber la verdadera razón de por qué este terremoto tan raro, tan extraño. Jamás conectaría el terremoto con lo que sucede o que estaba sucediendo en la celda más profunda de esta prisión, como dice el versículo 25 y 26. Porque la historia está contada conectando las oraciones y las canciones de estos pastores presos por su fe con el terremoto. Es decir, el terremoto ocurre en respuesta a estas oraciones y a estas alabanzas. Bueno, este perito no podría ver la relación. Detrás de este terremoto está Dios, sin dudas está Dios, el Dios a quien Pablo y Silas estaban cantando, a pesar de estar heridos, estaban contentos, estaban gozosos por el privilegio que era poder sufrir a causa de su fe. Versículo 25 dice que cantaban himnos a Dios. Leí hace un tiempo atrás de una cárcel en Yemen hace unos años, unos 9 años atrás, en la frontera con Arabia Saudita, ocurrió algo muy similar, por eso llamó mi atención. Hubo un bombardeo que alcanzó la prisión de máxima seguridad y una estación de gas cercana, y las puertas se abrieron de la cárcel. Quedaron muy vulnerables y ante la confusión y el humo, ¿saben qué pasó con los presos? Se escaparon. Puertas abiertas para los presos es una oportunidad de libertad. Se escaparon. 400 presos peligrosos, no lo dudaron. Pero aquí pasó algo totalmente ilógico. No pasó lo mismo. Por alguna razón que el autor de este libro no lo explica, queda librado al entendimiento del lector, no se escaparon. Y Pablo, en representación de todos, grita al carcelero: todos estamos aquí. Llama la atención. Pero el carcelero pensó lógicamente, cuando sacó su espada: en los días de hoy
Yo tengo un amigo guardia cárcel, en los días de hoy sacaría su arma y apuntaría directamente a su cerebro porque su vida terminó, porque él era responsable de lo que allí estaba sucediendo. Pensó lógicamente, los presos se me escaparon. Es lo natural. Versículo 27, al despertar el carcelero, tampoco dice Lucas si era correcto que esté durmiendo. Pero lo dice allí, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. El Dios que produjo el terremoto también controló y evitó la fuga de todos los presos. Ese es nuestro Dios. Un Dios absolutamente soberano. No podemos explicar cómo Dios es soberano y aún es soberano sobre personas libres y responsables. Pero este Dios soberano evitó la fuga de todos estos hombres. Pero estos hechos asombrosos, que los presos no se fugaron, que el terremoto fue localizado en un lugar, llama la atención en el lector a un hecho mucho más grande, que es justamente la conversión del carcelero. Lo más asombroso no es ni el terremoto ni que los presos no se escaparan, sino que el carcelero llegara a la fe cristiana. Versículo 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué lenguaje extraño en la boca de alguien que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Es un lenguaje bíblico cristiano. Para nosotros es nuestro idioma. Salvación. Pero en la boca de este pagano es extraño. Bueno, de alguna forma había llegado a oír de la fe cristiana, no lo sabemos, estamos especulando. Quizás la causa por la cual ingresaron estos dos presos, quizás se informó de lo que sucedió con la mujer endemoniada. No lo sabemos, pero el lenguaje llama la atención. Él había oído de la necesidad de los pecadores de salvación. Y temblando se postró ante Pablo y pregunta: ¿qué debo hacer? Y esta actitud corporal de estar postrado en un soldado, en un militar preparado, un hombre entrenado en la violencia, en la muerte, en la guerra, aquí encontramos a ese hombre fuerte temblando ante dos hombres predicadores. Quebrantado de corazón, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, esta pregunta no resulta de alguien que está analizando desde la intelectualidad la fe cristiana, que no es incorrecto eso. Esta pregunta es el resultado de alguien que ha estado en el borde de la muerte. Estuvo allí, en el precipicio, en el límite. Su pregunta no es superficial, no es académica, no es simplemente curiosidad religiosa. Este hombre estuvo en el umbral de la muerte, al borde del suicidio. Yo no sé si alguien ha pasado por esa experiencia de estar tan cerca de la muerte que 100 preguntas vienen a tu mente, tu corazón funciona a 1000 porque estás frente a una puerta que es un misterio, que hay del otro lado. Y él estuvo ahí a punto de entrar. Su espada no penetró su corazón, pero estuvo tan cerca que se puede hasta imaginar uno que este hombre está en un estrés inmenso, porque estuvo a punto de morir. ¿Y quién lo salva de la muerte? El hombre al cual él había maltratado y había puesto cepos en sus pies. Y ahora este hombre manifiesta un amor increíble. Dice: no te mates, no te mates. Lo detiene justo, le salva su vida. Y ante tanto amor, él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Dios usó esta crisis extrema en la vida de este hombre para su bien, para su salvación. Es una lectura correcta de las crisis. Las crisis revelan el corazón. Hay personas que se hacen
más duras contra Dios, contra la fe, violentando así su conciencia, que es un instrumento de parte de Dios para que sepamos sin excusas que Dios existe. Y podemos autoengañarnos y convencernos y vivir en el libertinaje más extremo, y aún así nuestras conciencias tendrán que ser subyugadas, apagadas, porque esa es la voz de Dios para decirnos que Él es santo y que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero Dios usa las crisis y usó esta crisis extrema en la vida de este hombre. Hasta ese día este hombre probablemente nunca se preguntó acerca del más allá, la muerte, la salvación, Dios. Hasta ese día él vivía tranquilo, pero Dios lo inquietó. Sin saber, hasta ese día, que estaba perdido y rumbo a la condenación. Muchas personas viven tranquilas. Deberían pensar más en la muerte, porque son mortales, porque es parte de la vida. Y la Biblia tiene mucho que decir. Dijo el pastor puritano Thomas Watson, y parafraseo: la aparente paz que el pecador tiene frente a la muerte se debe a la ignorancia del peligro en que está. Muchas personas se jactan de no temerle a la muerte, pero es por ignorancia, porque no saben en el peligro que están, porque no han leído las Escrituras, porque no han meditado en lo que la Biblia revela de lo que le espera a un pecador sin Cristo después de morir. La crisis llevó a este soldado a interesarse en la salvación de su alma. Esta pregunta es profunda, es relevante. Quizás es la pregunta más importante de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Dios usa las crisis para llevarnos a hacernos esa pregunta. En segundo lugar, Dios usa personas. Dios usa personas para traernos el Evangelio. Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muchos dicen que aquí está todo lo que un hombre debe hacer para ser salvo. Versículo 31. Todo lo que un hombre debe hacer para ser salvo está aquí. Y la respuesta es verdad. Es verdad. Todo lo que un pecador debe hacer para ser salvo está en el versículo 31. Pero, no está en este versículo todo lo que un hombre debe saber para ser salvo. No está todo lo que un hombre debe saber para ser salvo. Y si observan el versículo 32, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es muy obvio que la respuesta del versículo 31 es simplemente un disparador, pero luego fue necesario explicar, desarrollar, interactuar con este hombre y con su familia. Tuvieron que explicarle todo lo que significa creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Muchas personas simplemente hacen una oración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dicen: Señor Jesús, creo en ti. Hacen simplemente una oración. En la mayoría de los casos, claro que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos sin entender lo que significa el Evangelio. Y no será un creyente en absoluto, alguien que simplemente repite una oración. Esta es la razón triste de por qué muchas personas, sin convertirse, son parte de iglesias evangélicas. Esta es la razón por la superficialidad teológica que existen en muchas iglesias. Porque no le explican a las personas qué es el Evangelio. ¿Y qué clase de fe genera una fe de este tipo?
Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, Dios es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan. Creer sin entender las implicaciones del Evangelio conduce a una fe falsa, como la fe de los demonios. Es una fe que no altera en absoluto sus vidas, porque los demonios siguen siendo demonios, siguen sin arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, una fe sin comprensión teológica de los hechos del Evangelio, de las verdades acerca de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, no significa nada. ¿Qué dice la Biblia exactamente que debo yo entender y creer para ser salvo? Y allí vamos a ir a la respuesta de esta pregunta que hace el carcelero. En primer lugar, el César no es el Señor, pensando en el carcelero. El emperador no es el Señor. Este soldado tenía que cambiar su temor. Él vivía bajo el temor del imperio. Ni el imperio ni el emperador es el Señor. La autoridad más grande en la vida de este hombre era el César. Y su orgullo más grande era pertenecer al imperio del César. El imperio más grande, dice Pablo, es el reino de Dios y Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, no César. Este soldado le había fallado a su rey al descuidar a los presos y estaba dando su vida por su rey. En cambio, Pablo dice, nuestro rey Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. El rey supremo, bello, perfecto, impecable, el Hijo de Dios vino a dar su vida por nosotros. Como soldado había sido entrenado para matar a sus enemigos, sin piedad. Pablo dice, en cambio Jesucristo vino a dar su vida por sus enemigos, como cantamos. En cambio Jesucristo no solo vino a dar su vida por los enemigos, sino vino para hacernos sus amigos. Esa es la gran doctrina de la reconciliación. Este soldado también recibió la noticia más asombrosa que un soldado podía oír, que Jesucristo venció al enemigo inconquistable. Hasta el día de hoy nadie ha podido conquistar la muerte. Nadie. Ni la ciencia, ni los médicos, nadie, absolutamente nadie. Ni los laboratorios. La muerte es inconquistable, excepto para Jesucristo. Jesucristo vino a vencer la muerte. Jesucristo se levantó de la tumba a los 3 días, tal como Él lo anunció, mostrando que Él era absolutamente soberano aún sobre la muerte. Y a los 3 días se levantó de allí. En esta noche, todos los que estamos aquí en este lugar, ¿estamos en Cristo o estamos perdidos? Leí sobre una oficina que se montó para dar informes sobre lo sucedido con el Titanic, allí en Liverpool, donde llegaron cientos de familiares buscando respuestas, llorando, gritando, ansiosos. Allí llegó también la prensa, los reporteros querían saber noticias sobre los sobrevivientes del Titanic. Y en una pizarra, una sencilla pizarra, había 2 columnas. En una de las columnas decía salvados y en la otra columna decía perdidos. Así de sencillo es la vida de los hombres. Salvados, perdidos. Quienes se salvan no se salvan por sus méritos, sino, es muy claro, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De la misma manera, todos nacemos perdidos, todos estamos encolumnados
bajo la condición de pecadores perdidos. Pero cuando un pecador cree en Jesucristo, automáticamente pasa hacia la otra columna, salvados por gracia, salvados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. ¿No es precioso? Es tan preciosa la oferta del Evangelio, tan preciosa, que la única explicación de por qué un pecador rechazaría esta oferta preciosa de gracia, de salvación eterna, es por el daño que ha causado el pecado en nuestras vidas. No hay otra explicación. El pecado nos ha dañado tanto que no nos conmueve, excepto que Dios haga algo en nosotros. No nos conmueve que Cristo haya venido en persona, Dios en persona, a dar su vida por nosotros, a buscar lo que se había perdido. Creer, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, no es simplemente una creencia intelectual que no afecta a tu vida, es una creencia que afecta a todo tu ser y cambia la dirección de tu vida. Jesucristo pasa a ser el Señor de tu vida porque te compra para Él. Y estamos felices de ser de Él. Habla de una confianza sin reserva, habla de una fe absoluta, completa en la persona y en la obra de Jesucristo hecha por nosotros en la cruz. Entonces, como dice Tito 1:2, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando un pecador cree, le cree, confía en Cristo, automáticamente, dice la Escritura, tiene vida eterna. Y eso es precioso. Esa es la garantía de esta promesa. Tendrás vida eterna si te arrepientes de tus pecados y vienes a Jesucristo como el Señor de tu vida. Así que Dios usa las crisis, Dios usa personas para que nos explique el Evangelio, personas que Dios cruza en nuestras vidas. Y en tercer lugar y en último lugar, Dios espera una respuesta del pecador. En un sentido, todos estamos como el carcelero en el umbral de la muerte. Todos nosotros vivimos a la luz de la muerte. La muerte puede ocurrir hoy y no estoy intentando infundir temor, simplemente estoy haciendo mención a algo lógico. Si somos mortales, la muerte está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta es, ¿has confiado en el Señor Jesucristo para tu salvación? Porque según la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Buda no te puede ayudar. Nadie te puede ayudar excepto Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él volvió de la muerte. Volvió de la muerte. Él resucitó de los muertos. Es un Salvador vivo. Cuando Dios, ante esta respuesta que espera del pecador, Dios dice, hoy el diablo te va a susurrar a tu oído y dirá, mañana hay tiempo. Pero la Escritura claramente dice, hoy es el día de salvación. Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hay personas que entendiendo el Evangelio y la necesidad de venir a Cristo, lo omiten, lo ignoran la urgencia del mensaje y pasan los días y que no suceda nada les da una falsa seguridad de que siempre será así. Pero eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Quiero animarte a confiar en Cristo en esta noche. Y no dejes pasar una hora más, un día más. La última parte
de esta respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ha generado muchos malos entendidos. Estuve luchando si lo dejaba fuera del sermón y lo incluía, decidí incluirlo porque ha generado muchos problemas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el versículo 33 dice que se bautizó Él con todos los suyos. Por lo tanto, es una promesa especial, yo diría una promesa profética especial para este carcelero, cuyo cumplimiento lo encontramos al seguir leyendo. Cuando llegamos al versículo 33, tiene sentido porque le dice Pablo, serás salvo tú y tu casa, porque ese día Dios traería salvación al carcelero y a toda su familia. Y es muy claro en el versículo 33. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, creer que esta promesa es universal para todos, en primer lugar no es correcto. No es correcto interpretar la Biblia como uno quiere. Hay reglas, por lo tanto no es correcto interpretar que esta es una promesa para todos, pero a la vez es peligroso. Es peligroso predicarla de esa forma, que es una promesa para todos. ¿Por qué? Porque hay creyentes que han tenido que sufrir la pérdida de parientes cercanos que se han ido de este mundo sin Cristo. Y tristemente, y yo he sido testigo de personas que lamentan haber perdido a alguien de su familia, de su casa, y partieron a la eternidad sin salvación. Por lo tanto, no es una promesa abierta, universal, atemporal para todos. Fue una promesa exclusiva para el carcelero. Pero más allá, hay personas que utilizan esta promesa para decir, si yo soy salvo, toda mi casa está salva. Y eso ya es un extremo de una mala interpretación. Porque la salvación es personal, es un asunto de cada uno. Cada persona que compone una familia tiene que venir a Jesucristo. Por eso los padres oramos por nuestros hijos. Y luego, cuando sos abuelo, orás por tus nietos. Porque todos necesitan. Cada generación que nace necesita venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán pasa a todos los hombres. Y todos necesitan la salvación en Cristo. Por lo tanto, cada individuo debe creer en el Señor Jesucristo. Y añado, y regreso atrás, para personas que piensan que creen en el Señor Jesucristo y será salvo, es como firmar algo y está resuelto. Yo recuerdo cuando era joven o cuando era niño o hace muchos años que hice una oración y creí en Jesús, por lo tanto yo sé que soy salvo. Si tu vida en la actualidad no refleja una vida transformada bajo el señorío de Jesucristo en la actualidad, estás perdido. Esa fe, esa oración no significa absolutamente nada. Cuando una persona cree en Jesucristo, lo manifiesta públicamente, lo que sucedió en su alma lo manifiesta en el bautismo. El bautismo es un reflejo ritual, podríamos decir, que ilustra lo que pasó en el alma de esa persona. Esa persona se ha identificado con Jesucristo cuando entra al agua, entra en su muerte, cuando baja al agua en su sepultura y cuando sube del agua en su resurrección a una vida nueva, Romanos capítulo 6. Está ilustrando que su vida ha sido transformada, pero también su bautismo habla de su sujeción a la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Entonces se está identificando también con la iglesia de Jesucristo. Entonces, una señal de ser un creyente es una vida transformada que se inicia con una confianza en Jesucristo, que se ilustra con el bautismo, pero luego se evidencia en un andar de una vida nueva. Una vida que continúa bajo el señorío de Jesucristo. Un testimonio
que ha confiado en Cristo, no al revés. No es que primero me bautizan en realidad, cuando soy un niño, primero me bautizan y luego a esperar que algún día yo pueda creer. Bueno, la Biblia presenta absolutamente lo contrario. Yo creo, soy consciente, tengo el raciocinio para entender el Evangelio, más allá que es una obra de Dios en todo mi ser, pero yo tengo la capacidad para entender el Evangelio. Eso habla mínimamente, no de un bebé por lo menos. No hay ninguna mención en la Biblia de bautismo de bebés. No hay mención. Y obviamente porque ellos no tienen esa habilidad de creer. Hermanos y amigos, Dios usa las crisis. No en todos, hay personas que han llegado a la fe en un tiempo de sus vidas donde todo estaba bien, no había grandes sobresaltos, simplemente Dios los salvó en la quietud de una vida tranqui, pero yo sospecho que en la mayoría de los casos Dios nos salva en una vida bajo un terremoto. Un terremoto emocional que me lleva a un terremoto espiritual, ya sea familiar, de lo que sea. Pero Dios usa las crisis para llamar nuestra atención. Las crisis nos pueden hacer sensibles al Evangelio o te pueden hacer profundamente insensibles. Y somos responsables. Dios usa personas para traernos el Evangelio. Debemos aprovechar si hay personas en nuestras vidas que conocen a Cristo. Si somos indiferentes, no preguntamos, no interactuamos, ni sacamos el tema, quiero decirte que eso habla de la indiferencia hacia Dios. Y en tercer lugar, Dios espera una respuesta del pecador. Bueno, voy a orar ahora por los que se bautizan, voy a orar por los que tienen que venir a Cristo y luego vendrán y compartirán. El pastor Gustavo Regalada les va a invitar a venir, pero déjenme orar primero. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio. Gracias por nuestro Salvador, nuestro Rey. Nos gloriamos en Jesucristo, nos gloriamos en la cruz que el mundo no entiende, porque allí en la cruz Cristo llevó nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a ti. Y esa tumba vacía, Señor, celebramos esa tumba vacía, porque el Salvador conquistó la muerte por nosotros. Te alabamos, Padre, por nuestro amado Salvador y Rey. Señor, gracias, porque Él conquistó por nosotros. No hay gloria en nosotros. La salvación es del Señor Jesús. Padre, oramos que lo que queda de esta noche, tú sigas ministrando, convenciendo de una gran necesidad, de la urgencia de venir a Jesucristo para el perdón de pecados y salvación eterna, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.